reconocida a nivel nacional e internacional. Ella está en el Instituto Internacional de Historia Social en Austria. Por favor. Muchísimas gracias, Beatriz. Realmente yo quiero agradecer muchísimo a Beatriz, a la dirección de la carrera de Historia, a la dirección del Instituto de Investigaciones, y por supuesto me agrada mucho realmente volver al Archivo de la Paz, donde justamente he dejado 6 años de mi vida, tal vez uno de los más lindos. Con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de trabajar, y justamente me alegra ver también este conjunto de catálogos que hicimos con muchos estudiantes y muchísima gente involucrada, y obviamente la guía del Archivo de la Paz. Yo simplemente quiero mencionarles, si quieren buscar algunos trabajos míos, no están todos, pero varios de ellos, incluso algunos que ya son difíciles de conseguir, se encuentran en la Academia Edu. Entonces ahí los he subido, y es una manera de hacer llegar, digamos, a todo el mundo y que tenga una llegada mayor. Luego tengo también la radio, hago un programa semanal en la radio de SEO que se llama Trajines, y donde básicamente abordo temas de historia, y pueden buscar también el blog, no me acuerdo ahorita la dirección, pero si buscan Rosana Barragán, blog Trajines, pueden encontrar ahí bastantes entrevistas a gente como Sinclair Thompson o Nilda Yankee, que trabaja en el archivo de la Federación de los Mineros. Entonces ahí hay varios temas de historia que pueden interesarles. Y finalmente, bueno, tal vez algunas cosas también se pueden encontrar si ponen ISG Amsterdam, porque a veces hay algunas referencias, sobre todo a bibliografía. Bueno, estamos un poquito tarde, así que creo que quería empezar de otra manera, pero creo que voy a tener que empezar directo, ¿no? Al grano. Y para empezar también quiero agradecer la presencia de los estudiantes y por supuesto de mis colegas, a Esther sobre todo, que no es la primera vez que me va a escuchar, y creo que o sea, en los últimos 15 días, y entonces vas a escuchar en gran parte tal vez lo que ya has escuchado. Entonces le agradezco mucho por estar otra vez presente, habiéndome escuchado no hace mucho tiempo. A ver, Beatriz me ha dicho que esta es una audiencia que está dedicada sobre todo, o compuesta más bien sobre todo por estudiantes de la maestría. Entonces yo me he puesto a pensar, y espero no haberme equivocado, qué le gustaría a los estudiantes escuchar y qué yo puedo un poco transmitir. Entonces, aunque estoy retomando muchas cosas de mi investigación, estoy haciendo de una manera de poner más visible cómo he llegado al tema y cómo trabajar sobre todo un tema archiconocido, archiestudiado, requete abordado, donde hay una bibliografía muy grande, ¿no? Entonces, ese es un poco el desafío, y yo creo que puede ser una experiencia para los maestrantes y para los estudiantes de la carrera, cómo abordar un tema que tiene una bibliografía extensa, ¿no? Y tal vez, a ver si ustedes me ayudan, podemos nombrar a alguna gente que ha escrito sobre Potosí, a ver si estudiantes sobre todo, no tanto mis colegas, ¿no? Sino los estudiantes, a ver si se les ocurre. Gunnar Mendoza, ¿quién más? Alberto Crespo, ¿quién más? Bakewell. Peter Bakewell, ¿quién más? Lewis Hankey, ¿quién más? Barnadas, Glave, Cole, Enrique Tander, Carlos Empatazaduria, la Clara, la colega, la Clarita López, que yo le digo siempre Clarita desde que nos conocemos hace 30 años. Entonces, Esther, que tiene también sus trabajos sobre las monedas. O sea, es una cantidad de gente involucrada en la historia de Potosí que es enorme, ¿no? Quiero también recordar el libro que ha publicado Marcela Inch sobre la ciudad de Potosí, con justamente Jimena Medinaceli, estaba también
Pablo, estás tú, Eugenia, y creo que también Marcela. Entonces es una cantidad enorme de personas que ha estado trabajando sobre Potosí. Entonces el gran desafío es cómo trabajar un tema que ha sido tan abordado, ¿no? Entonces el primer desafío que les cuento, que ha sido para mí, ha sido en primer lugar empaparme de toda esa historiografía, cosa que no es nada fácil porque es abundante, grande, con mucho detalle y que exige en muchos casos conocimientos bastante especializados, ¿no? Es decir, desde la tecnología, pienso en los trabajos de Pablo Cruz, hay arqueólogos, etcétera, metidos con las guairachinas, etcétera, hasta cuestiones bien económicas o cuestiones más sociales y culturales. Entonces, un primer tema es realmente imbuirse y empaparse de toda esa historiografía y de alguna manera poderla más o menos conocer con cierta profundidad, ¿no? El segundo tema, indudablemente, es a partir de esa lectura poderse plantear ciertas preguntas, ciertos vacíos que hubieran quedado, y más que vacíos, bueno, hay muchos vacíos, aunque no lo crean, pero también preguntas que a uno le han guiado en la investigación, ¿no? A mí una pregunta que siempre me ha guiado es respecto justamente a Potosí y al trabajo de la MITA en Potosí, es cómo entender un sistema coactivo como la MITA que ha tenido una tan larga duración sin mayores respuestas explícitas como las rebeliones y las sublevaciones. Ese ha sido, por ejemplo, para mí, que hasta ahora creo que lo tengo como algo que está detrás del escenario, diríamos, detrás de todo mi pensamiento alrededor de Potosí. ¿Cómo entendemos eso? O sea, ¿cómo entendemos la relación coacción, violencia y aceptación, diríamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? De alguna manera ha tenido que haber una aceptación para que exista también durante tanto tiempo, durante casi 3 siglos, ¿no? Entonces, esa ha sido, creo, una pregunta que siempre está presente en toda la reflexión que he realizado. Por otra parte, uno también puede tener una serie de preguntas que vienen no ya de la historiografía sobre el tema en sí, pero también sobre temas y discusiones teóricos más amplios, ¿no? Entonces, sobre Potosí, una de las discusiones o que tiene que ver con Potosí es indudablemente el de la historia global, ¿no? El de la historia global que ha tenido más énfasis en las últimas, diríamos, décadas y que ha realizado una crítica a lo que se llama el nacionalismo metodológico, ¿no? Que podríamos decir nacionalismo metodológico y regionalismo metodológico. ¿Qué quieres decir esto concretamente y de manera muy corta, ¿no? Es decir, que en general siempre hemos pensado, hemos tenido claro unos va y vienes en la historiografía y en la manera que hemos analizado estos problemas. Por ejemplo, entre los teóricos de la dependencia, podríamos decir que ellos han sido historiadores globales también, ¿no? O sea, lo global estaba muy presente en todas sus reflexiones. Pero después hemos dado como en un vaivén, hemos llegado a trabajos mucho más, diríamos, regionalizados e incluso mucho más localizados. Entonces, el otro gran el problema al que se enfrenta, diríamos, y el que critica la historia global es justamente este nacionalismo metodológico, entendiendo que tenemos que estudiar de acuerdo a las fronteras que hoy componen los países, los estados, naciones, olvidándonos que esas fronteras no existían antes y olvidándonos que hasta hoy hay muchos procesos que son lo que llamamos globales, pero son también transnacionales, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto, digamos, que me gustaría, y de ahí también ha venido toda mi reflexión, ¿no? Este contrapunto, diríamos, entre lo local y lo global. Lo global entendido como la articulación de diversos espacios, la articulación de diferentes escalas de análisis, ¿ya? Y aquí ya voy a empezar a mostrarles algunas cositas, ¿no? En esta relación justamente de la historia global, quisiera mostrarles, por ejemplo, y ahora sí voy a hacer uso de las diapositivas. Entonces yo les decía que
sintetizando, uno tiene que irse preguntando en un tema tan conocido y sobre el cual existe una amplia historiografía. Uno puede pensar y preguntarse desde la historiografía, desde el trabajo de archivo, que también es clave, conocer qué hay en los archivos, qué existen los archivos y sobre todo qué existen los archivos a los cuales tenemos acceso y a veces que no los usamos de manera ni intensa ni extensivamente, ¿no? Pero también desde la historiografía, con estas discusiones más amplias a las que acabo de hacer referencia, ¿no? Este es un cuadro, por ejemplo, y si uno piensa en Potosí, piensa inmediatamente y desde la historia global en la importancia que ha tenido la circulación de la plata de Potosí para el mundo, ¿no? Este es un cuadro que es un mapa que viene de un libro de Gunde Frank, que ha escrito justamente sobre cómo la circulación que hay de Potosí en el mundo, ¿no? Y no importa, digamos, todo el detalle, pero lo que se ha ido remarcando en las últimas décadas, especialmente a partir de 1995, con escritores y historiadores como Flynn y Giraldes, fundamentalmente, es que la plata no solamente llegaba a Europa, o sea, no solamente salía de Potosí por todos los caminos de la plata que nos ha mostrado tan hermosamente Clara, llegaba, ¿no es cierto?, obviamente hasta España, pero desde España se volvía a embarcar, por un lado a los países del norte europeo, pero por el otro lado hasta pasando por Asia y llegando finalmente a la China, ¿no? Entonces eso es lo importante que nos han venido recordando, ¿no es cierto?, los historiadores que hacen historia un poco más global y de la circulación de la plata, que esta plata no se quedaba indudablemente en España, sino que ha permitido incluso una primera ola, la primera ola de globalización a partir de 1560, 1570, ¿no? Este circuito entonces ahí muestra la magnitud, además una magnitud enorme, que gran parte de eso iba a alimentar el comercio con la China. Hay un libro justamente de Gunde Frank que se llama Reoriente y que él ahí, como el nombre lo indica, ¿no es cierto?, está poniendo el énfasis en tener que pensar, no ya en Europa, sino en justamente reorientar nuestra mirada hacia precisamente el Oriente. O sea que la China ha sido importante muchísimo antes que hoy, que sabemos que hoy es muy importante, incluso aquí y recientemente en el África se han dado cuenta que la China está muy presente, y ese mismo rol que tuvo la China o que ha tenido acá, probablemente ha tenido también en esa época, porque recibía toda la plata y demandaba toda la plata, y la plata en la China tenía un precio muchísimo más alto que en cualquier otra parte, ¿no? Ahora, el tema, y ahí otra vez voy a empezar a señalar los vacíos, para que vean que nunca la investigación está completa, siempre hay enormes vacíos, y es el tema de la evolución, o cómo han ido cambiando y cómo se puede calcular los flujos y la producción por un lado y los flujos de plata por el otro lado, ¿no? Y este no es un tema nuevo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba como estudiante con ustedes, haber leído este clásico libro de Ernest Hamilton sobre el tesoro americano, y el del libro de Pierre Chenu, que son 8 volúmenes, y Ernest Hamilton se pasó, creo que 10 años de su vida trabajando en el Archivo General de Indias para sacar este libro y evaluar la plata americana que llegaba a España, y Chenu con su mujer lo mismo, y son 10 volúmenes donde han sistematizado las llegadas de plata al Archivo General de Indias. Y sin embargo, ¿no es cierto?, no hay acuerdos hasta ahora exactamente de cuál es el volumen de plata que se ha producido por un lado y que ha circulado por el otro, ¿no? Aquí simplemente lo que quiero dejarles, no vamos a ver ningún detalle, sino estamos yendo más bien hacia los argumentos, es mostrarles que hay evaluaciones distintas. Por ejemplo, estos son 3 autores, John de Pasquet, Barrett y Morino, y han hecho unas evaluaciones de las toneladas de plata producidas por siglos, y vean ustedes que hay diferencias. No hay enormes diferencias, pero hay diferencias. Y
si uno sigue, ¿no es cierto?, con John T. Pasque y Richard Gardner, que son los últimos que han producido, digamos, las últimas evaluaciones de la plata, también ve diferencias y hay múltiples problemas al evaluar, ¿no es cierto?, la producción y la circulación. Aquí es otro mapa un poco más detallado que les muestra justamente la circulación de la plata por el Perú hacia México y luego de México, ¿no es cierto?, se va hacia las Filipinas y hacia la China, pero también como en este comercio triangular va hacia el África y del África justamente bordeaba el África y se iba hasta la India y hacia la China. Bueno, eso es todo un mundo, si ustedes quieren, por explorar. O sea, no tenemos los trabajos, por supuesto, de Flynn y Giraldes, pero hay mucho más trabajo que hacer, ¿no? Aquí algunas otras líneas, unos caravaneros en las rutas de la seda, y una de las maneras que uno podría, por ejemplo, y aquí analizar la circulación de la plata desde una perspectiva de relacionar diferentes escalas, son las economías, ¿no es cierto?, de las cadenas productivas, ¿no? Hoy, por ejemplo, el café, el cacao se analizan desde esa perspectiva y la plata podría hacerse desde esa perspectiva, pero en el caso de la plata es complicado porque tiene un circuito, es una mercancía que inmediatamente se transforma en otras mercancías, no es como el café, no es como el cacao, no es como la caña de azúcar, entonces es muy difícil hacer el seguimiento en los distintos niveles que se requeriría, ¿no? Y aquí simplemente les muestro que, por ejemplo, la plata americana era utilizada por la Compañía Oriental de las Indias, que es la compañía holandesa, lo que es hoy Holanda, y no británica, para hacer todo el comercio en el Asia, ¿no? Esa plata, ¿no es cierto?, iba a comprar seda en Bengal, en India, algodón y tejidos, ¿no es cierto?, y se llevaban luego a Japón, luego Japón también está involucrada, Indonesia y luego Europa. Entonces es un comercio múltiple que duraba muchísimo tiempo, son años que llevaban los barcos, con esta plata se embarcaban hacia justamente la Indonesia, toda la parte de Yakarta que era de los holandeses, y de ahí iba hacia la India, de la India hacia la China, a Japón, otra vez volvía a Indonesia llevando las especies y volvía, ¿no es cierto?, a Holanda. Entonces viajes interminables al respecto, pero lastimosamente muchas veces es difícil seguir por un lado ese circuito de la plata y por otro lado saber qué porcentaje de la plata, por ejemplo en este caso, era de Potosí. Pero se calcula que en el siglo XVI alrededor del 70% de la plata que circulaba a nivel mundial es Potosí, ¿no? Ese rol tan grande, esa importancia tan grande, imagínense, 60-70% en el siglo XVI era de Potosí, fue perdiendo importancia y esa importancia fue ganada por, sobre todo, México a partir del siglo XVII y siglo XVIII. Pero haciendo historia global, si ustedes quieren, no solamente es hacer historia económica, ¿no es cierto? No es solamente relacionar diferentes escalas de análisis, ya sea a este nivel general, mundial, como les he mostrado en los mapas, sino también se puede hacer otro tipo de análisis, algo que estoy también haciendo, intentando hacer, como por ejemplo el análisis de las imágenes, es decir, cómo se produce una imagen, cómo circula esa imagen y qué significados se han ido construyendo alrededor de la imagen. Aquí, por ejemplo, tienen las tres imágenes, una de las tres imágenes tal vez, las dos primeras, más las de arriba, son las más conocidas, la del centro es mucho menos conocida, esta es una de las primeras imágenes de Potosí, que se produjo después de 1550, y luego, ¿no es cierto?, es tan importante esta iconografía, que luego se va a encontrar, ¿no es cierto?, en un manuscrito otomano de principios del siglo XVI en justamente lo que es hoy día Estambul, ¿no? Entonces, esto es Potosí, bastante verde, no lo pueden creer, pero es Potosí, y justamente para llegar hasta el Imperio Otomano, pues tuvo que haber un circuito donde uno puede hacer también un seguimiento
y un análisis, por ejemplo, de la difusión de los libros, de la impresión de los libros, de quiénes leían, cuántos se publicaban, y uno va a descubrir cosas increíbles, como por ejemplo que se producían tal vez más libros que hoy, ¿no es cierto? Y se traducía así. En un año Cieza de León había publicado en Sevilla, al año siguiente en Amberes, luego el mismo año o a los 2 años que publicó Cieza de León, está sacando otro libro sobre Potosí con esta imagen, otro español también en Amberes. Entonces se va dibujando todo un circuito, ¿no es cierto?, de circulación, esta vez de libros, de ideas, de producción, pero también en cada lugar va adquiriendo su propio significado, ¿no? El significado de Potosí va a ser distinto de acuerdo al momento y de acuerdo a la época, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene un sentido distinto que, por ejemplo, el de la derecha, que corresponde a Lebrí, que es unos flamencos en esa época, protestantes, y que se identifican en su lucha contra España y contra el catolicismo, y entonces les interesa mostrar también un Potosí no hermoso, sino un Potosí justamente del sufrimiento de los trabajadores, porque era una manera también de deslegitimar el imperio español. Uno logra ir descubriendo todo esto, y ahora yo les digo, tienen la gran ventaja y la gran posibilidad ustedes estudiantes de tener el internet, ¿no? Gran parte yo de las crónicas de estos trabajos, de las imágenes, todo, las he conseguido vía internet, ¿no? Y las he bajado. Entonces es así, cosas que, digamos, cuando nosotros éramos estudiantes, pues teníamos que, era casi imposible, porque tener acceso a una crónica era quién tiene la crónica, la fotocopia, etc. Y ahora todas las crónicas se las puede conseguir vía internet. Libros antiguos mejor, todos los libros, por ejemplo este de Brie, que ha publicado en latín, en alemán, todo eso está en sus versiones originales en internet. Entonces se pueden hacer muchísimos trabajos simplemente navegando, ¿no es cierto?, justamente por la red, y navegando por las ideas y por los libros y por la producción de este tipo de imágenes, ¿no? Entonces este es otro tipo de aproximación que podríamos tener, y que obviamente yo la estoy teniendo, pero hay muchísimas más. Bueno, lo que voy a hacer ahora es hablar ya de algunos temas mucho más específicos de lo que yo estoy investigando de manera mucho más concreta, y he dividido entonces la exposición en 4 puntos, y en prácticamente cada uno de estos puntos estoy planteando mi argumento principal, ¿no? Creo que eso es también fundamental, como ustedes como estudiantes, que normalmente planteen su argumento, ¿no? Es decir, ¿qué quieren decir o qué están diciendo? No se trata solamente de reunir información y ponerla y vaciarla, sobre todo en un tema sobre el cual existe tanta historiografía, ¿no? Y tanta historia escrita, porque la pregunta será, bueno, ¿y qué de nuevo estás diciendo tú que no lo haya dicho Peter Bakewell? ¿Y qué de nuevo estás diciendo tú que no lo haya dicho ya don Alberto Crespo? Y no se trata de desconocer todos esos aportes que han sido muy importantes en sus momentos, sino más bien de seguir construyendo, pero construyendo nuevas lecturas y no repetirnos, ¿no es cierto? Porque normalmente, y aquí hago un paréntesis, nos repetimos mucho, porque lo más fácil es también repetirse, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a dar clases en sociología en la época nona, ¿no? La primera vez que he entrado y estaba hablando de Murra, casi me comen 99% de los estudiantes, porque era, usted no ha hablado del modo de producción, me tiene que decir qué modo de producción es de los incas y el modo de producción colonial, ¿no? Bueno, entonces eran grandes debates, y 30 años después, obviamente ya no se habla de modo de producción, pero se habla de modo ¿cómo es? Andino comunitario amazónico, ¿no? Entonces eso lo escuchamos también hasta el cansancio, pero al final no nos dice mucho, o no nos dice nada, o nos dice tal vez menos de lo que quisiéramos saber, ¿no? Pero eso se va repitiendo porque indudablemente es mucho más fácil. Entonces siempre el tema para ustedes estudiantes es
preguntarse, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que yo estoy diciendo algo nuevo? ¿Cuál es mi aporte? Nunca perderse en los datos, sino tratar de construir. Por eso este trabajo también, o esta exposición se llamaba Construyendo Nuevas Lecturas, porque además es un proceso, no es una cosa que se nace de la noche a la mañana, voy al archivo, encuentro un documento, ¡ah!, una maravilla. No, sino que es un proceso muy acumulativo, que toma mucho tiempo, toma muchas lecturas, reflexión, pero es esa construcción. Entonces, en cada uno de estos puntos, yo he querido mostrar algún argumento que, desde mi perspectiva, es algo novedoso, ¿no? Y lo que justamente pretendido en esta charla es mostrarle estas nuevas lecturas, estas nuevas interpretaciones. Pero la primera parte simplemente me refiero, porque es como un hilo conductor, tanto la cronología como la producción de plata en Potosí, ¿no? Y este es un gráfico que ha sido realizado por Richard Gardner, y lo que me interesa aquí mostrar rápidamente es esa producción de plata que tiene indudablemente un primer auge, pero chiquito, digamos, en el periodo de La Guaira, un segundo auge que es súper importante en el periodo del Virrey Toledo, ¿no?, 1570-1590, un descenso importante durante todo el siglo XVII, y a partir del siglo XVIII una recuperación. Ya, tengo que volar. Este es el periodo de La Guaira. Ustedes han debido escuchar y conocer, por ejemplo, los trabajos de Pascal Arcí, los trabajos de Pablo Cruz y de otras personas. Me voy a detener a partir de acá con un poco más de detalle, y es Toledo y la industria de la plata, que ustedes también conocen muy bien, han estudiado. Es la época de auge, ¿no es cierto?, de la minería, donde Toledo introduce una serie de cambios que creo que es importante remarcarlos, porque en su conjunto han permitido este boom, ¿no? Todo el cambio tecnológico que implicó la amalgamación de azogue y mercurio, todo el cambio, ¿no es cierto?, o toda la construcción de lagunas y acueductos utilizados por los ingenios, porque el ingenio se convierte en la unidad de producción, en la fábrica realmente de Potosí. Ese es el planteamiento que yo estoy haciendo. El ingenio es una fábrica. Y por otra parte, el aprovisionamiento de mano de obra en tal magnitud que va a Potosí. Todo esto obviamente ocasiona este boom minero potosino que conocemos, ¿no? Ahora, este es el ingenio que les decía, y aquí está el sistema de la mita, que es el otro tema, ¿no? De hecho, ahora acabo de enterarme, porque Potosí parece que se ha puesto otra vez de moda, y hay mucha gente, tanto aquí como fuera del país, que está estudiando Potosí, ¿no? Hay, por ejemplo, jóvenes que están estudiando toda una tesis solamente sobre el tema de las lagunas, ¿no? Otros están haciendo solo sobre la Casa de la Moneda, y algo bien específico en la Casa de la Moneda. Otra persona está haciendo solo sobre los lenguajes de los minerales. Entonces hay una producción también en explosión. Todos hemos escuchado hablar de la mita, pero cuando uno se pone a analizarla con cierto detalle, es un poquito más complicado de lo que hemos aprendido, ¿no? No hay caso de desarrollarla aquí. Simplemente yo quiero mencionar que el turno, indudablemente, es la base de este sistema, un turno que implica que es un turno dentro de cada comunidad, dentro de los Lupaca, que iba dentro de cada comunidad, dentro de los Lupaca, un turno entre la gente de esta parcialidad, también dentro de los Pacajis y así sucesivamente. Es un turno que organiza entonces todo el sistema de trabajo, y eso es bien importante, pero además es un turno que también organiza el sistema de producción en Potosí. Acá, por ejemplo, en esta línea, en esta columna, ustedes van a ver, tienen un colorcito rojo un color rojo y dos blancos, ¿no? Es el sistema de la mita, porque implica dividir al contingente mintayo en 3 puntas, y entonces en cada turno había un determinado número de mitayos que entraban a trabajar en el cerro y en el ingenio, pero había
los otros 2 turnos, o sea, los 4.000, diríamos, que quedaban, estaban en huelga, ¿no? Entonces, si hubieran tenido solamente este sistema que estoy aquí graficando, el rojo y el blanco y blanco, ¿no es cierto?, los empresarios se quedaban 2 semanas sin mano de obra, y eso obviamente no era posible. Entonces, los del segundo turno, el del verde, entraban, de aquí gráfico, cómo coexisten el primer turno, el segundo turno y el tercer turno, es decir, las 3 puntas de contingentes mitades, ¿no? Lo que quiero también aquí, y este es el argumento central en esta parte de Toledo, es que estamos frente realmente a lo que se llama la industria de la plata, lo que yo llamo la industria de la plata. Es realmente una industria que se realiza en el ingenio, es una industria por la magnitud de la producción y la importancia para el mercado mundial, es una industria por la cantidad de gente involucrada, es una industria también por la división del trabajo tan específica y que además está en manos completamente indígenas todo el proceso. Y la gran expresión de este proceso, ¿no es cierto?, de producción de la plata, es que todos los términos que se van a emplear son básicamente indígenas, ¿no? Entonces, se podría hacer una ponencia solamente analizando los términos indígenas de la división del trabajo en la producción de la minería de Potosí, ¿no? Los repasiris, los apiris, etcétera, etcétera, todo es indígena y está en sus manos. Pero esto implica, y parte también de la explicación de la mitad, de la magnitud que tuvo la mitad, es que es un sistema coactivo, indudablemente obligatorio, por turno, pero que se asienta en gran parte no solo en las autoridades españolas, y creo que este es otro aspecto que estoy yo realzando, en los caciques, ¿no? Este es un sistema que involucra a caciques y a capitanes, y Paola justamente me está ayudando ahora a sistematizar algunos datos a partir de la visita de Toledo, porque los caciques son pagados, además, son funcionarios pagados, son parte de la burocracia, diríamos, de todo el sistema. Y en ellos recae también el tema de la coacción. Y entonces coacción y ruego y consenso se juega también a ese nivel, ¿no? Entonces ahí tienen una rápida mirada sobre la estructura de autoridades que estaba a cargo de la mitad. El segundo momento de Potosí es lo que Cole ha llamado justamente la metamorfosis de la mitad. Y llama metamorfosis de la mitad porque la mitad cambia, ¿no? Cambia tremendamente. Esto es lo que dice Cole, aquí no estoy yo, no son mis palabras, es la interpretación de Cole. Y lo que dice, hay un cambio, él y varios autores, en que los mitayos, para escapar a la mitad de Potosí, cambian, conmutan, ¿no es cierto?, su trabajo por dinero, ¿ya? Entonces hay un descenso a partir, digamos, de los 14.000 y llega a su pico más o menos por acá, terrible, que se debe a esta conmutación de trabajo por dinero, y esta conmutación de trabajo por dinero implica que los mitayos tenían que pagar, y era un monto muy alto lo que pagaban, ¿no? Pero ¿qué supone esto? Supone que los mitayos también tenían que conseguir, por lo tanto, dinero para pagar, para no ir. Entonces, se tiene, por un lado, hay muchos documentos y visitas y registros justamente de la población que falta. Es una población que va faltando como hormiga, pero de manera sistemática, y que pone, ¿no es cierto?, en jaque, diríamos, todo el sistema, porque hay una disminución constante a lo largo del tiempo, ¿no? Faltos 40, faltos 10, faltos 2, y eso se repite año tras año. Por un lado, entonces, los que faltan, pero por otra parte, los que pagan, ¿no?, para no ir, entonces, o los que van a trabajar y luego se van a hacer sus granjerías, sus trajines, como nos habló Luis Miguel Claro, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen un documento y dice, los dichos indios vienen, reconocen, no sé qué, pero se van a la costa, ¿no? Se van a la costa a comerciar y nos dejan.
Entonces, esa es otra vía, y por lo tanto de dejar de ser mitayo y conseguir el dinero para pagar y no trabajar como mitayo. Pero una cosa es no trabajar como mitayo y otra cosa es trabajar como minga, es decir, alquilar su fuerza de trabajo. Y ese es el otro argumento que tengo aquí, que sí, no es de Cole, sino es mío, es de que este sistema, yo creo que ha estado pensado de esta manera desde el principio, desde el siglo XVI. Es decir, es un sistema que no solamente se basa en el trabajo mitayo, sino se basa en el trabajo de la mita, pero también el trabajo del minga. ¿Cómo podía ser eso? Es decir, que hay una articulación entre ser mitayo, una semana de trabajo coactivo obligatorio en la mina, y 2 semanas que los mitayos podían alquilar su fuerza de trabajo, hacer lo que quisieran en la ciudad, pero en gran parte eran mingas mineros, es decir, que se alquilaban en la propia minería, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de entender para los bolivianos, porque trabajamos como funcionarios de repente 8 horas, en la noche vamos a dar clases, sale un proyectito y no sé qué, el sábado podemos ir a cosechar, un mes nos vamos a Arica a traer mercadería y la vendemos. O sea, este sistema se puede entender muy fácilmente aquí. Yo les dedico, cuando tengo que explicar esto, me ha tocado explicar en un ambiente donde son gringos, ¿no? No entiendo. O eres funcionario y solo funcionario y no puede ser más, o eres profesor y solo profesor y nada más, ¿no? Pero este sistema está presente prácticamente desde el siglo XVI y he encontrado en las ordenanzas del propio Toledo que dice que cuando estén de huelga puedan ellos mingarse y obtener un mayor salario. Entonces esto es interesante, porque entonces como mitayo tenían un salario más bajo que como minga. Entonces minga era casi mucho más alto, entonces era también súper interesante. Entonces, esta deserción del trabajo minero es una deserción sobre todo de la mita, pero no necesariamente del trabajo minero, no es lo mismo, ¿no es cierto? Acá tenemos la consecuencia de todas estas estrategias frente a la mita: conmutar el trabajo por dinero, es decir, pagar para no ir, escaparse, alquilar su mano de obra como minga, etcétera, que implica una disminución brutal, ¿no es cierto?, de la mano de obra mitaya, es decir, de los mitayos. Ahora, díganme ustedes, ¿qué trabajo tenemos sobre la salud y los accidentes y las enfermedades en la minería? No hay, ¿no es cierto? Ese es otro tema que se nos abre. Yo sé que Isabel Povea, por ejemplo, para el caso de Huancavelica y para México, están empezando a investigar sobre sobre las enfermedades mineras en esta época, ¿no? Esta situación da lugar, indudablemente, a una crisis, ¿no es cierto?, de la minería y de los azogueros, que eran los que recibían la mano de obra, y da lugar, ¿no es cierto?, a quejas para que se tenga que hacer una nueva visita que busca tener mayor número de mitayos, dado que el número de mitayos había descendido. Voy a pasar rápidamente esto porque creo que puedo prescindir. Tal vez ahora me voy a dedicar en los 10 minutos que nos faltan, espero que tengamos tiempo todavía, a esta época que es la del siglo XVIII y que es la que yo más he trabajado, porque de hecho he empezado trabajando el siglo XVIII y es como que me he ido remontando en el tiempo, ¿no? Y lo que a mi modo de ver caracteriza esta época es un segundo boom de la minería por varias razones, entre ellas, por ejemplo, que baja el impuesto a la minería del 5 al 10, es decir, del 20% al 10%, y hay otra serie, ¿no es cierto?, de ayudas de la corona que hacen efectivamente que la industria pueda conocer un nuevo boom. Pero lo más importante, a mi modo de ver, en esta época es la emergencia de lo que se llaman, la emergencia de lo que estoy llamando una economía popular basada, ¿no es cierto?, en los cachas y en los trapiches, ¿no? Cachas que, como hoy los jucus, eran conocidos en su época como ladrones, ¿no? Ladrones
los llamaban los empresarios, ladrones los llamaban las autoridades, y era la gente que entraba los fines de semana a sacar mineral al cerro. Esto era de alguna manera también permitido, no es que era totalmente ilegal, ¿no? Era de alguna manera permitido. Me preguntarán ¿cómo? ¿Por qué? Voy a responder. Lo que es interesante es que estos cachas han sido conocidos desde justamente don Gunnar Mendoza, Tomás Abercrombie, Enrique Tandeter, le han dedicado varios artículos. Pero una de las descripciones más lindas sobre los cachas proviene, por un lado, de Arzán Solsúa y Vela, y por otro lado de unos documentos sobre los cuales justamente les voy a hablar. Arzán Solsúa y Vela describe a Agustín Crespi, que para mí es el molinero de Ginsburg, más o menos, porque me hace recuerdo mucho al relato del molinero de Ginsburg, y Arzán lo describe así, ¿no? Agustín Crespi, su patria estadilla, criollo un vizcaíno que también era valiente, era feligrés de la parroquia de San Martín, le tenían miedo en el cerro y el más bravo español le huía, ¿no? Y lo que nos cuenta además Arzáns no es nada que fuera una invención total de la imaginación del autor, sino que hay otros documentos que permiten ver, ¿no es cierto?, que en 1750 hay prácticamente una rebelión y casi una sublevación de cachas en el Cerro de Potosí, y muy probablemente esta parte del dibujo del mapa de Berrío está describiendo algo similar. No me atrevo a decir que sea exactamente lo mismo, pero algo similar, ¿no? Y es que en ese momento los varios cachas entran a las minas escandalosamente, y los documentos que se encuentran en Sevilla y en Sucre dicen y relatan con mucho detalle cómo los agarran, cómo los cachas entran, y dicen, entran al cerro y nosotros españoles con armas de fuego no podíamos entrar al cerro, ¿no? Los cachas tenían sus hondas con piedras, de ahí dice que es caj, ¿no es cierto?, y lanzaban, y eran diestros en lanzar las ondas y no dejaban que nadie se acerque al cerro, ¿no? Los ponían en jaque. Eran alrededor de 4.000, o sea, imagínense, 4.000 son más o menos los mitayos que había en esa época, ¿no? Entonces estaban ahí, no los dejaban salir, y uno de los nombres que también más interesantes que ha quedado de este mitayo es cacha, que además era mitayo, es Vicente Santiesteban, apodado el Equeco, ¿no? Entonces es tal vez una de las menciones más antiguas al Equeco, ¿no? Y claro, el Equeco, no nos olvidemos cómo anda un Equeco. Es fácil imaginarse un minero Equeco, ¿no? Con todos sus instrumentos, sus picotas, sus cosas, etcétera, subiendo a la mina, trabajando en la mina, y cuando los agarraban, dice, hacían tanto escándalo, los lograron agarrar, hacían tanto escándalo, se tiraban al suelo, dice que gritaban, llamaban a sus compañeros. Es un relato hermoso el que existe, ¿no? Sobre estos cachas. Se tiraban al suelo, los agarraban, llegaban, dice, a la plaza, y empezaban a aparecer por las 4 esquinas de la plaza los cachas, ¿no? Entonces empezaban a aparecer y los hacían escapar a las autoridades que los habían apresado. O sea, esto es sumamente importante entre 1750 aproximadamente, 1752. Esto llegó a tal magnitud que el propio virrey del Perú dice esto, ¿no? En esta época, todo el mundo sabe que su majestad no tiene ni la tropa necesaria para bloquear continuamente el cerro y poner un destacamento de soldados para prender y poder castigar a los cachas, ¿no? Es decir, que ni las autoridades coloniales, y el propio virrey está diciendo y reconociendo, porque cartas van y cartas vienen, es muy interesante para analizar también las relaciones de poder, y en general los del virreinato dan el apoyo para no
sacar a los cachas totalmente del cerro, ¿no? Mientras que muchos de los azogueros claman, ¿no es cierto?, que los saquen del cerro, ¿no? ¿Para qué? Porque obviamente les roban y les quitan el mineral que están obteniendo, pero sobre todo la mano de obra. Aquí se ve además la articulación entre mitayos, cachas y mingas, ¿no?, que tienen que entenderse en esta lectura de articulación de una semana de trabajo y 2 de descanso, ¿no? Este documento es clave porque dice: los cachas, que son cada 4.000, dice, compónense de mulatos, mestizos, indios y aún españoles. Estas gentes viciadas, dice, viven verdaderos vagamundos sin otra aplicación ni destino que los metales. Y dice además que ninguno trabaja minas, eso quiere decir que ninguno es propietario de una mina, eso es lo que quiere decir, y además se ayudan, y hay documentos que dicen al final los cachas son los mitayos un poco son los cachas. No siempre un mitayo es un cacha y un cacha es un mitayo, pero hay una articulación y una estrecha relación. Pero la particularidad además de estos cachas es de que no solamente roban, o sea, no son como los jucus de hoy que solamente sacan el mineral, sino que están procesando, y roban, pongo por si acaso entre comillas, ¿ya? Porque eso es también un cuestionamiento a la propiedad del cerro, un cuestionamiento a quién tiene la propiedad y quién se está enriqueciendo con la producción de plata. Y entonces estos cachas están procesando la plata que han sacado del cerro y la procesan justamente en trapiches. Aquí hay varios modelos, hay toda una tecnología muy interesante sobre los trapiches y también sobre todo los conocimientos que circulaban, pero además que se creaban y recreaban en Potosí. Eso es fascinante. Hay una visita muy detallada, esta es la visita de 1761-1762, donde justamente persona por persona se nombra a la gente si tenía, cuántas piedras tenía en su trapiche, cuánto producía y de qué parroquia era y de qué ayllu era. O sea que todos estos trapiches estaban en las parroquias, estaban en los ayllus de Potosí. Aquí tienen una lista de justamente los trapiches y los ayllus, y lo que estas son visitas, pero si uno ve, por ejemplo, los registros de escritura que están en Potosí, uno ve que también están vendiendo trapiches, están alquilando casas con trapiches, entonces es todo un circuito de producción y de circulación de la plata que no está en manos de los empresarios azogueros ya totalmente, ¿no? Lo que es clave además es de que estos señores venden la plata aquí al banco de rescates, y por lo tanto están pagando un impuesto, es decir, el diezmo. Y esto es lo que justamente los llevó también a todas las autoridades mayores a tolerarlos, ¿no? Es decir, nos están pagando, están produciendo plata, ¿por qué vamos a quitarlos? Y además son tantos que nos vamos a armar un conflicto marca mayor, más o menos como la de los cocaleros. Entonces, no los meteremos, los dejaremos que hagan. Entonces, ¿dónde se vendía en principio toda esta plata, ¿no? Antes de que exista el banco de rescates primero y el banco San Carlos después. En el CATU, en la plaza, el rescate de los metales, Barnadas tiene un precioso artículo, y que lo tiene también en su libro, justamente sobre la idea de extirpar de raíz a estos vendedores del metal o no, ¿no es cierto? Pero esto continuó a lo largo de todo el periodo colonial. Aquí ustedes tienen justamente un plan de la plazuela del Gato, que es el CATU de los metales. Y ahí están también las señoras vendiendo los metales, y lo que aquí ya, para ir cerrando, ya estoy en las últimas diapositivas, el banco compraba entonces la plata procesada en los trapiches por los propios cachas y mitayos y toda la gente. O sea que no solamente sacaban el metal, eran unos empresarios, diríamos,
empresarios entre comillas, porque no quiero decir que es un empresario así al estilo americano, bárbaro, ¿no? Pero estaban procesando la plata, ¿no? Es toda una fábrica, pero ya más casera, diríamos, y les pagaban a los azogueros 7 pesos 5 reales, a los trapicheros 7 pesos 1 real y a los cachas 7 pesos porque su plata no estaba, diríamos, tan afinada como la del resto. Estos son aquí muestra, digamos, por ejemplo, hay más de 500 personas, o sea, 500 personas que están vendiendo al banco en 1762 toda esa plata todos los días, y estos son hombres y mujeres, ¿no? Y este cuadro, yo decía también en una charla previa, de que es uno de los cuadros tal vez más importantes ahora de mi trabajo, porque conocíamos los cachas. Les he mencionado que desde Don Luna Mendoza se había mencionado a los cachas, hay artículos, Enrique Tandeter también está dedicado, y Enrique Tandeter hablaba, ¿no es cierto?, de la actividad de weekend, de fin de semana, de los cachas, ¿no? Esta economía más, casi diríamos un poco de subsistencia para los fines de semana, etcétera, tolerada por las propias autoridades. Pero hasta ahora no sabíamos realmente cuál es la magnitud que tienen estos cachas. Esta visita, la visita de 1761-1762, les muestra ya y les da una idea de que tenían una importancia enorme, ¿no? 500 personas involucradas, y esas 500 personas, ¿a cuántas más estarán detrás de todo esto? Porque era realmente casi, como les digo, una pequeña industria. Y este cuadro, que viene de Sevilla, muestra justamente de manera muy sintética el porcentaje de lo que producían cachas y trapiches, ¿no? Y si vemos, justamente tenemos aquí a los azogueros y luego a los cachas, y en el total vemos el porcentaje justamente de los cachas, que todo está oscilando del 50 al 45%. Es decir, que la producción de plata potosina en la segunda mitad del siglo XVIII está en manos de los cachas, está en manos de los trabajadores. Cachas que pueden ser mitayos algunas veces, que pueden ser mestizos, otras, en gran parte indígenas, y pueden haber también mulatos. Para terminar, cuando pensamos en general en lo que podría ser, si ustedes quieren, la agencia, ¿no? La agencia, lo que se llama la agencia de los trabajadores, es decir, cómo la gente lucha, pelea por sus derechos, hay, de manera, diríamos, muy sintética y muy esquemática, como 3 paradigmas de análisis de esta agencia, ¿no? Uno, diríamos, es el paradigma de la resistencia, ¿no? Resiste, y se ha hablado de la resistencia. Hay varios artículos en torno al concepto de la resistencia que muestra la vaguedad un poco del tema, cuidado que tienen los investigadores, sea de sociología, sea de historia, sea de otras ramas de las ciencias sociales, en utilizar este término resistencia. El otro término, o el otro, digamos, paradigma sería el de la economía moral, ¿no? Un concepto que ha sido utilizado fundamentalmente por el historiador británico Thompson para analizar justamente revueltas y motines de subsistencia, ¿no? Ustedes lo han debido estudiar en la carrera de historia, y él planteaba justamente que hay una lógica, ¿no es cierto?, una lógica detrás de movimientos aparentemente sin ton ni son, diríamos, o solo por hambre, y que hay una lógica, un sentido de justicia, un sentido de igualdad, un sentido de legitimidad que está detrás de todo proceso, o sea, de todo movimiento que analizado desde la perspectiva de la economía moral. Luego está los trabajos, obviamente, de James Scott, que tiene 3 importantes libros, uno de los cuales es la economía moral, y ha analizado justamente los levantamientos y no más bien los levantamientos, sino la manera en que los campesinos en el Asia, en Vietnam y Bangladesh luchan por sus condiciones. Y él primero analizó todo esto desde el rubro de la economía moral campesina, ¿no?
y él decía que hay una lógica que muchas veces no es económica y que muchas veces pasa por la cultura y por la religión. Y en otros de los libros va más lejos, diciendo que las sublevaciones y las rebeliones no son ni siquiera la principal manera de reaccionar o de luchar por sus derechos, sino más bien las actividades cotidianas y las artes de la resistencia, ¿no? Entonces, que de manera muchas veces casi invisible y muchas veces callada, los campesinos o los sectores dominados y subordinados van a pelear poquito a poquito y van a expresar, ¿no es cierto?, su lucha contra la dominación. ¿Qué son los carchas? ¿O cómo podríamos entender a los carchas dentro, digamos, de estos esquemas? Aparte de casi una sublevación del 52, no tenemos otra, no es realmente una sublevación, una rebelión. Las rebeliones no se dan ni pueden darse, ¿no es cierto?, cada rato. De hecho, hay grandes rebeliones que las conocemos, pero esas no son, digamos, la regla durante todos los años. ¿Esto es resistencia o qué es? Yo lo leo como más bien podríamos decir, una parte de resistencia muy exitosa, que en realidad es una competencia, ¿no? Lo que logra estos señores es competir con los azuleros. Desde esa resistencia hormiga de faltar a la mitad y de desertar de la mitad, hasta hacerse de un trapiche, hasta trabajar de minga y hasta lograr, ¿no es cierto?, producir plata, explotar plata, venderla al banco y ser propietario de esa plata. Esa es una resistencia, a mi modo de ver, muy exitosa, pero que no es una resistencia de negación, como un poco sugiere la palabra resistencia. Es una resistencia, digamos, una intervención más bien, debería hablar de una intervención activa que logra competir en el siglo XVIII con la economía de los azuleros. Entonces, para mí, y llevando un poco más allá el análisis que había hecho Enrique Tandete, yo no hablaría de solo una actividad de weekend y de fin de semana, sino más bien de una economía popular a fines del siglo, básicamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Lamento haberme sobrepasado en el tiempo. Al contrario, muchas gracias. Para agarrar adelante, aprovechen. Si es que ustedes no están con hambre, por favor, gracias. Es aquí un arqueólogo. Bueno, es un gerato. Un comentario para que pueda escuchar los comentarios. Estamos dando mucho a Beatriz acá. Bueno, estaba pensando en estos cachas de los que hablas. No sé si conoces el término cachar. Es muy probable que venga sí. Desde el cuartel, cachean, son los que te roban, pero no como un cucu seguramente, sino que directamente, ¿no? Pero además ese que te roba te protege después de que te ha robado varias veces. Entonces es muy probable que tenga todo ese origen de lo que estabas hablando. Me parece que también desde la literatura, los que han imaginado desde este tiempo esa época, por ejemplo la Expedit, reconoce el género de la picaresca, que vendría a ser una especie de cancha, digamos, en tus términos, ¿no? Aquel que vive más o menos al margen y de esas normas que seguramente podría llamarse como la economía formal. Muy probable que eso que tú hablabas de la economía moral, no sé qué autor decía, esté muy relacionado también con lo que hoy conocemos como la economía formal. Desde ese punto de vista, estos cactus podrían ser una especie de pioneros de la informalidad, ¿no? Me ha gustado muchísimo tu análisis, pero la idea de competencia, que ustedes más o menos con conclusión tentativa,
efectiva. Voy a escuchar sus comentarios. Podría tener una connotación un poco neutra que hace que aceptes la competencia entonces, si piensas, digamos, en esta idea de informalidad, al margen de aquellos derechos que lo formal también en toda época de la historia existe, ¿no? Ya. Entonces puede lograrse si nos convertimos en una especie de término light, negando a los, La resistencia. negando, claro. Ya, respondo. Esther, me voy a anotar y así respondo. Sí. Sí. Bueno, no, ahora sí pude escuchar todas las conferencias porque la otra vez escuché creo que la 40%. Pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? Primero, al hecho de que tú planteas que esta economía de los cachas era una verdadera industria, ¿no? O una industria, ¿no? Utilizaste el término. Ya, sobre esto, justamente yo quería que decides un poco, porque bueno, como tú ponías ahí en un pie de página, en esa época, por ejemplo, en el siglo XVIII, digamos, cuando estaban empezando la industrialización textil, digamos, en los establecimientos, muy pocas personas, digamos, que se ve un gran movimiento de personas vinculadas en la cadena productiva, que son números muy grandes, digamos, para lo que era el siglo XVI, XVIII. Entonces, mi pregunta es, en esta relación de la producción, ¿cuál sería, en tu opinión, la categoría más adecuada para utilizar, ya que explicas pues ahí como industria, ¿no? Pero como tú misma dices, no, es un poco, quisiera hablar sobre esto, ¿no? Ahora, lo segundo es, ¿por qué pensar en los cachas como una economía que compite con la de los azogueros? Si más bien parece ser una economía complementaria, no competitiva, es decir, no que compite, ¿no? Porque la economía de los azogueros es una economía legal, etc., pero la de los cachas también tenía muchos visos de legalidad, entonces no es una resistencia realmente desde el margen o desde fuera, sino es un acomodo, diría así, de relaciones laborales libres. Eso es interesante en la formación de un mercado de trabajo, que es mi segunda pregunta. Hay o no en los cachas una formación inicial, digamos, de un mercado de trabajo libre. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Tani Pérez, cuando habla de los cachas, habla, bueno, de que estos eran reclutados de formas poco ortodoxas, ¿no? O sea, que iban a una feria, los embriagaban y de pronto aparecían ahí trabajando con niñas, y después para estar. Esa es por el ¿Otras preguntas? ¿Un estudiante? Yo no sé por qué lo disimula, no quisiera entender esa parte. Hasta ahora, el robo del mineral, esa es una primera palabra, robo del mineral, lo han tratado de legalizar siempre. Hasta ahora tenemos cooperativistas con ladrones. Y sí, seguimos queriendo legalizar. ¿Por qué no se ve la realidad? ¿Algo más? Sí. Yo quería hacer una pregunta desde mi ignorancia con respecto al tema. En uno de los gráficos, especialmente dentro de los gráficos de la parte del proyecto Ledo, hay dos episodios donde baja muchísimo la producción. Y quería preguntar si es que eso se debe a alguna razón política o alguna cuestión específica, o más bien se debe a los vaivenes de la producción de la plata. Y si es que eso tiene que ver también con ciertos episodios de resistencia o de revuelta de los mismos trabajadores. Ya. A ver, yo creo que empezaré por acá. Yo creo que te ha respondido en gran parte la Esther, ¿no es cierto? Porque lo que te ha planteado un poco es también, o sea, que ella decía justamente realmente hasta qué punto los cachas están actuando desde el margen y hasta qué punto es competencia, me decía a mí, si de alguna manera podrían ser complementarios.
comentarios, entonces te ha respondido, o sea, no ha respondido, pero ha intervenido un poco en el diálogo, ¿no? Sí, pero el peligro es que se vuelve un poco light. Pero, ¿qué es light? A ver, Pérez, o sea, siempre uno tiene que estar en el margen para ser verdadero revolucionario, o qué es, ¿no es cierto?, lo que sería no light. O sea, desde mi perspectiva, y te respondo ahí bien directamente, lo que han hecho los cachas es algo que yo creo que pocas veces en la historia en general laboral de los trabajadores se logra. Entonces yo lo veo como, personalmente interpreto una estrategia, unas tácticas que a lo largo del tiempo han sido totalmente exitosas. Exitosas en el sentido de que están escapando al trabajo coactivo, en gran parte, están volviéndose libres, están controlando, no solo están robando, sino están transformando los minerales en plata y lo están vendiendo para su propio beneficio, no para el venezolano, ¿no? También la corona, que interviene la corona porque la corona está ganando el 10%, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay, pero es bastante exitoso. En otras partes, ¿no es cierto?, no se ven un poco estas historias tan exitosas, digamos. Para mí es un caso bastante exitoso la de los cachas. Ahora, los cachas efectivamente son formales, son informales. Creo que hay una cierta ambigüedad, ¿no? Yo creo que la formalidad y la informalidad siempre van de la mano. Desde el momento en que estableces la formalidad, aparece la informalidad, ¿no? Desde el momento en que los españoles privilegiaron a los empresarios azogueros con una determinada, con múltiples políticas y los favorecieron, están desfavoreciendo a otros y por supuesto desfavoreciendo a los trabajadores. O sea, lo que hace la corona es además decidir quién es trabajador y quién no, ¿no es cierto? Y te pone en el lugar, estos tienen que ser unitarios y tienen que pagar tributo y tienen que trabajar. Entonces, y además con otras relaciones de propiedad te marcan un poco los límites. Y dentro de esos límites, obviamente, estos cachas son relativamente, diríamos, exitosos. Ahora, concuerdo también con ambos de ustedes. Yo creo que hay un acomodo también, pero hay una competencia también. O sea, son funcionales también a los propios azogueros, son funcionales también, pero no creo que no hayan sido competencia. O sea, desde el momento en que están produciendo el 50% de la plata, es decir, quiere decir que también lo que podrían obtener con la venta de esa plata, obviamente con su trabajo, etcétera, está yendo ya más para ellos. No es la situación del unitario, es gran diferencia con el unitario. No es el unitario, ni siquiera es el minga, porque el minga se alquila por un salario más alto, pero sigue siendo un asalariado, no es el productor. En cambio acá el cacha se ha convertido en un productor. Respecto a la industria, tienes razón, Esther, que tengo que ir precisando. Yo les agradezco enormemente los comentarios porque creo que a uno lo ayudan a procesar mejor y a ir profundizando mejor el razonamiento y los conceptos y todo eso, ¿no? Lo de la industria, lo de la economía popular, todo eso son temas que yo estoy consciente de que tengo que seguirlos trabajando. En la industria yo diría que yo asocio sobre todo Toledo con la industria de la plata y el ingenio con la industria de la plata. Eso es sí la industria de la plata, ¿no? Los cachas son más, ¿cómo llamarlos? Ayúdenme a encontrar el concepto, o sea, ¿cómo llamarlos a estos pequeños productores? Porque son pequeños productores, rescatiris, porque además también el límite entre productor y rescatiri a veces es borroso. Entonces, ¿qué llamarlos? Entonces, ¿cómo conceptualizarlos? Ahí hay una sugerencia, Hernán. Sí, no es una sugerencia sobre esto, pero yo pensaba, un poco siguiendo la línea de lo que decía Esther, ¿cuán marginal puede ser si son la mitad? ¿Cuán marginal puede ser si van a vendérselo al banco y pagan impuestos? Pero no pueden tener poder político. Pero para dejar la clase. Igual yo creo que habría que ser interesante
sería interesante poner una cronología un poco más global, porque si pensamos en Inglaterra, justo ayer leíamos en la clase a Carl Polanyi, La Gran Transformación, 1794 es la realeza tratando de parar la formación de un mercado de trabajo, y 1834 es recién la ley de pobres y lo que se consideraría un mercado de trabajo libre en Inglaterra. Entonces podemos asumir que había sectores, llamémoslos burgueses o desarrollistas o como querramos llamarlo, que tenían interés en que se genere un mercado de trabajo. Entonces, los azogueros tal vez eran más parte de un viejo régimen que se resistía, que trataba de tener trabajo gratuito, y que sería interesante ponerlo en esa cronología y ver si había debates al respecto, me parece. Hay unos grandes debates a fines del 17, que es uno, en 1680, 1690, que son, no sé, miles de hojas que están esperando que las lea, sobre justamente el debate sobre la mitad, ¿no? Y hay otro gran debate que es el debate de Villalba, ¿no? Pero en el debate de Victorián de Villalba, los cachas no figuran, ¿no? O sea, todo está concentrado en torno a la mitad. Bueno, eso tiene sus razones de ser, ¿no? Pero el que más conocía ahí, veía más que Villalba, era Sanz, con todo lo que resulta que era Sanz y Cañete, digamos, ¿no? Pero todo se concentra alrededor de la mitad, pero no alrededor de lo que existía, diríamos, de realmente lo que existía ahí, ¿no? Ahora, el tema de los no era ilegal, ¿no? Todo, o sea, si estos señores están trabajando, reciben una visita, los registran a todos, ahora dicen, ¿no es cierto? Este no tiene licencia para tener su trapiche, o sea, ahí también hay una ambigüedad, no tiene licencia para tener trapiche, no tiene minas, o sea, ¿qué significaba no tiene minas? No labra minas, es decir, que no tenía propiedad en el cerdo, se supone que entraba los fines de semana y se sacaba la plata. Y luego el debate también es de que los acusan de que los mitayos entran, trabajan bien con los mingas, sacan todo el mineral rico, lo ponen en un ladito, entran los cachas, se lo llevan al trapiche, lo procesan y lo venden, ¿no? Pero están haciendo todo un trabajo de trapiche, comprando azogue, yendo al barco a venderlo, ¿no? Tienen una cotización. Tiene una cotización específica, como trapichero, como cacho. Entonces no es una economía ilegal, no es una economía totalmente informal, es más que informal, porque los informales sin factura hoy en día, digamos, eran más formales que los informales de hoy, digamos, sin factura, ¿no? Sin los que no dan realmente ninguna factura. Entonces, entonces hay que, a veces yo pienso hablar así con estas cosas, con mucho detalle, pero indudablemente tenemos que inventar conceptos para caracterizarlos de informalidad, ¿no? Pero ya para terminar, yo creo que hay dos puntos que me quisiera resaltar. Es uno, que yo creo que la plata y la producción de la plata en Potosí a partir de 1570 era realmente una industria de la plata muy grande en relación a una industria en el sentido que no había en ese momento todavía en ninguna parte, diríamos, las fábricas que se van a tener después, ¿no? Y eso nos olvidamos, pero además de una manera basado en la mitad, y en una mitad que va de todas partes, o sea, de un territorio inmenso. Es una ingeniería laboral y de trabajo que no hubiera existido, además, si no hubieran existido los caciques, los capitales. Una pregunta sobre todo lo que se ha dicho aquí. Dada la emergencia de este tipo de trabajo, de comillas, desde las condiciones de la minería y de la plata, se puede ver reproducido hasta el día de hoy una cierta capacidad para subsistir de cualquier manera entre la formalidad y la informalidad, porque hoy vivimos eso. Puede ser que tengamos los bolivianos una capacidad extraordinaria para sobrevivir, como tú decías, trabajando por aquí y por allá, los maestros sobre todo. Pero es una estrategia que tienes que hacerla cuando hay esas condiciones. En los colegios conozco personas que van al descargadero para traer cositas para vender, ganando miserias para sus hijos. O
Parece que hubiéramos heredado. Ahora, hay eso, digamos, de las personas que poquito a poco, porque entre los cachas también había los que vendían muy poquito, mujeres que vendían poquísimo, ¿no? He mostrado un cuadro que no he tenido tiempo de desarrollarlo, y hay unos señores y señoras, mujeres u hombres, que están acaparando, ¿no es cierto?, el 40% de la producción o de la venta. Entonces también se encuentra una sociedad ya jerarquizada, en que no es, ¿no es cierto?, vitallo indígena versus, ¿no es cierto?, españoles, sino es una sociedad ya atravesada por diferencias sociales y económicas importantes, incluso dentro de estos sectores de los cachas, ¿no? Estaban los ricos cachas y también los pobres cachas. Rosana, en la serie de Mitre, Sí. en el siglo XIX, los cachas siguen manteniendo la economía minera en el Sí. mismo orden, del 50 Pero, ¿sabes? según Lo que yo veo la diferencia entre el 18 y el 19, creo que es la gran diferencia, y eso implica pensar también en las relaciones de poder de cada momento y de cada coyuntura, es de que en el siglo XVIII yo creo que ellos tenían tanto poder, o sea, los cachas llegan a tener tanto poder, que logran realmente presionar vía, digamos, casi una sublevación, vía ser tan importantes, agresivos y todo, porque así se impone, ¿no? Y se hacen reconocer, pero además es una cosa de larga data, no es de la noche a la mañana, y logran, ¿no es cierto?, hacer los trapiches, producir la plata, etc., ¿no? Pero en el siglo XIX, ¿qué pasa? Existen los cachas. ¿Qué lo llaman los cachas, de acuerdo a Gustavo Rodríguez y a Mitre? Medianeros. Y medianeros, según lo que he leído, son los que tienen que entregar la mitad al patrón, al dueño de la mina, y se queda el trabajador con la otra mitad, o sea, una especie de aparcería, ¿no? ¿Eso qué implica? Que ahí los cachas ya están en otra situación, ¿no? Las relaciones de poder han debido cambiar, los han debido, no sé, hay más desfavorable para ellos, y que han logrado imponerles que paguen el 50%, o sea, que den de lo que producen el 50%, ¿no? Y eso, pero ya estaba contemplado en la guía de Cañete. Cañete habla de los cachas y de 3 grupos de cachas y dice, y eso es lo que propone Cañete, dice que tienen que pagar el 50% al dueño. O sea, ya hay esa cuestión de negociar, y, ok, les dejamos, ya no vamos a hacerles lío, no vamos a meterles bala, pero, ¿no es cierto?, 50% no se entrega. Entonces parece que en el 19 ya son medianeros, es decir, entregan parte de la producción, esa es una gran diferencia. Y la segunda gran diferencia es de que en el 19, que ya es el estaño, no pueden procesar el estaño. O sea, ya ahí sí es una industria, diríamos, es una economía mucho más extractivista que la que va a haber en el periodo colonial. ¿Cómo? Sí, plata, perdón, me confundí ahorita con los cachas del siglo XX, porque existen cachas y se vuelven. Pero ya no logran, ¿no es cierto?, procesar tampoco. Ya no logran la misma manera. Perdón, yo creo que voy a bajar tierra a tierra. Me gustaría comentar lo siguiente, Rosana, y esto corresponde a la primera parte de la época búrgica, en cuanto a la organización de Potosí. A lo largo de esta conferencia hemos oído hablar de tallos y de mingas, pero yo quisiera subrayar, seguramente no se va a pasar, que el trabajo minero es un trabajo especializado, por lo tanto se necesita también una mano de obra especializada, y eso correspondía a los mingas, que eran los que sabían cómo seguir la recta, cómo trabajar en el interior mina. En cambio, los montallos serían aquellos que hacen el trabajo más rutinario, es decir, sacaban el mineral hacia afuera, etcétera, etcétera. Entonces, no es de extrañarse que los mingas fueran la mano de obra permanente y profesional, y los mitallos pues la rotativa y los que se escapan a la costa. Obviamente eran mejores. Con el tiempo, no estoy de acuerdo. Ahora los mitallos han aprendido, porque es que uno puede meter a la mina a una persona que no
Ya, pero tengo una respuesta. Yo creo que lo que dices, Clara, es el argumento que ha estado presente en gran parte de la literatura, ¿no? Que realmente se necesita una mano de obra especializada que es realizada por determinadas personas libres, es decir, niños, ¿no? Y ellos serían principalmente los barreteros, mientras que los apiris, es decir, que los que cargaban eran los mitarios, ¿no? Pero no es tan así, por dos razones. Que hubiera tenido que haber una mano de obra especializada, sí, había, pero seguramente en muy pequeña escala. Hay incluso un nombre, que ahorita no recuerdo, que en Aymara, ¿no es cierto?, que son los más viejos, que significa que los más viejos se hacen cargo justamente del trabajo de ser barreteros y todo eso, pero entre los mitarios. O sea que parece que había que los mitarios, un poco como que los que más sabían, podían venir y hacerse cargo de las tareas que requerirían más conocimientos, por un lado, ¿no? Por el otro lado, cuando se tienen las listas, tengo varias listas justamente de quiénes son mitarios y mingas, tengo desde 1640, más o menos. En muchos casos, los mingas no necesariamente son todos barreteros, o sea, mingas incluso pueden haber apiris. Entonces, toda nuestra manera también de pensar la especialización del trabajo en la mina cambia. Yo todavía, o sea, me estoy metiendo con esas visitas ahora, pero creo que no es tan tajante como que hay los mingas son el trabajo, los trabajadores especializados y los mitarios no, ¿no es cierto? Por otro lado, si nadie nunca sabe quiénes son los mingas. O sea, hay estas visitas que hablan de hay 4.000 mingas, 6.000 mingas, pero no hay una sola visita de mingas. No hay. Y digo ahora ya con cierta seguridad, porque he ido a Buenos Aires, he ido a Sevilla, a Sucre y a Potosí, no hay una visita de trabajadores mingas. Y es extraño que no haya, porque hay de cachas, hay de mitarios, hay de yanaconas, ¿no es cierto? Los yanaconas locales, que podrían ser mingas, ¿no? Pero no hay una visita solo de los trabajadores mingas, ¿no? Entonces, yo creo, en parte, sin negar de que puede haber una especialización, de que existan mingas que no eran mitarios, que gran parte de los mitarios se contrataban y vendían su fuerza de trabajo como mingas, ¿no? Eso lo tengo un poco desarrollado. Simplemente esto. Es cierto que no puedes meter a una persona que no conoce de buenas a primeras a un trabajo de interior de extracción de mineral. Que los mitarios hayan podido aprender a lo largo de las generaciones, pues es obvio, ¿no? Y que ellos quieran seguir manteniendo su condición de mitarios, no de minas. Pero generalmente en la época de Toleros se habla mucho de este trabajo especializado, que además no eran con técnicas europeas, sino que eran. Claro, pero sí, yo creo que es un tema que todavía hay que ir precisando, sí. Pero tal como yo lo veo ahora, no es tan drástica la división, hasta ahora. Claro. Entonces hay el minga no es necesariamente sinónimo de trabajador especializado, más especializado sí, pero no exclusivamente, yo diría.